porque ya David había escuchado suficientes insultos y amenazas. David sabía quién era. Pero aquí hay una cosa que ustedes deben tener en cuenta. David tenía algo de experiencia enfrentándose a leones y a osos mientras cuidaba los rebaños de su padre. Si esto lo pasamos al campo de la fe, podríamos decir que cuando David llegó a enfrentarse con Goliat, ya tenía fe, porque ya había conocido a Dios defendiéndolo. ¿Cómo vas a crecer tú en la fe? Si no es cuando veas que Dios pelea por ti. ¿Has tenido algunas batallas y el Señor las ha ganado por ti? De esa manera crece la fe. Pero yo no me quiero adelantar. La fe es un asunto crucial. Sin fe es imposible agradar a Dios. Normalmente cuando a uno le va bien en la vida, entonces las personas lo que preguntan es, ¿qué estás haciendo? Y casi que automáticamente comenzamos a imitar. Pero lo que realmente nosotros como hijos de Dios tenemos que imitar de las personas es su fe. Pablo dice en 1 Corintios 11:1, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Yo siempre le digo a las personas que jamás he escuchado a un pastor subirse a un altar a decir esto. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Ustedes saben por qué? Porque equivocadamente pensamos que Pablo está hablando de comportamiento. Si eso fuera así, significaría que la salvación no es por fe en Jesucristo, sino por lo que yo hago. Pablo no está hablando de tener una conducta parecida a la de Cristo, sino de depender del Padre como Cristo lo hacía. Eso es fe, dependencia. Eso es lo que tenemos que imitar de las personas. La fe de ellos. No como ellos se comportan, porque algún bache va a encontrar usted en la vida de las personas. Si usted se acerca un poquito a mí, me va a comenzar a ver los lunares y las marcas que tengo y mis defectos. Si usted se acerca a su pastor, va a empezar a notar que tiene algunos fallos, algunos de carácter, otros no. No se trata de comportamiento, se trata de fe. Se trata de fe. Entonces, ahora sí vamos a definir lo que es la fe de acuerdo a todo lo que hemos hablado. Esta es la definición de fe, por eso no necesita apuntar el resto. La fe es creer lo que aquí está escrito. Eso es la fe. La fe no es nada más. Pero aquí viene una situación bien interesante. Cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, profundamente creemos que Cristo murió por nosotros en la cruz, ¿cierto? Que derramó su sangre, que perdonó mis pecados. Yo recuerdo el día que llegué a los pies del Señor. Lloré y lloré y lloré y lloré, al punto que pensé que se me habían dañado los lagrimales. Algo pasó, pero yo nunca había llorado tanto. Yo no podía creer que Dios me hubiese perdonado todo lo que yo había hecho en el mundo. Y nosotros somos muy buenos para tener ese tipo de fe, la fe que salva. Pero nosotros no tenemos fe para vivir. Creemos los versículos que dicen que el Señor entregó su vida, que derramó su sangre, que perdonó mi pecado, que murió por mí. Pero no creemos el resto de la palabra de Dios para vivir por fe. ¿Quieres vivir por fe? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Quieres un matrimonio en Cristo? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de tu matrimonio? ¿Quieres criar bien a tus hijos? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de tus hijos? Vivir por fe es tan fácil como ser salvo por fe. Tiene que ver con creer lo que aquí está escrito. Es como si las personas solo se conformaran
con haber sido salvos, pero realmente sus vidas siguen siendo la misma esclavitud de antes de Cristo. Y aquí es donde entramos como ministerio. Dar libertad a los cautivos. Lo que nosotros enseñamos realmente es a que usted viva la libertad que Cristo ganó para usted en la cruz del Calvario. No es nada especial, si lo vemos desde ese punto de vista. Es la obra de Él, no nuestra ni de la iglesia, es la obra de Él, Señor, y usted debe creerla. Entonces, es muy fácil entender que somos salvos por la fe, pero no es fácil vivir por fe. Parece que ahí nos enredamos un poco. Parece que ahí ya comenzamos como a tener algún conflicto. ¿Saben por qué? Porque seguimos haciendo las mismas cosas que hacíamos antes. Y eso no es ser hijo de Dios. Tienes que ser reprogramado en tu mente. No sé si ha oído alguna vez, a usted le lavaron el cerebro allá. Sí, y lo que me falta. Porque había aprendido mal. Aprendí de tradiciones humanas. Aprendí del mundo, de la carne y de Satanás. Que lo único que hacen es ponerme en enemistad con Dios. Y pensamos que nos va a servir en el cristianismo, o una vez somos hijos de Dios, pensamos que los mismos métodos que utiliza el mundo nos van a servir a nosotros. No, no nos van a servir. Lo único que va a servir para que tu vida cambie es lo que dice la palabra de Dios. No hay otra cosa que te pueda servir. Lamentablemente, debo decirte eso si es que estabas considerando alguna otra cosa. Voy a leer la palabra de Dios en 2 de Corintios 5:7. Dice la palabra de Dios, voy a leerlo desde el 6. Por eso mantenemos siempre la confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo estaremos alejados del Señor. Vivimos por fe, no por vista. Así que nos mantenemos confiados y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Por eso nos empeñamos en agradarle, ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o que lo hayamos dejado. Por eso nos empeñamos ¿en qué? En agradarle, pero sin fe. ¿Cómo es el empeño para agradar a Dios? Viviendo por fe, viviendo por lo que dice la palabra de Dios. Espero que hasta ahí me hayas entendido. Bien, vamos a hablar de 3 principios. 3 principios de operación de la fe. Vamos a hablar de 3 principios de operación de la fe. Primer principio, el objeto de nuestra fe. Es el primer principio, el objeto de nuestra fe. Yo no sé si sabías que todas las personas que hay sobre la tierra tienen fe. ¿Sabías eso? Sí, todos creen en algo. La gran diferencia es nuestro objeto de fe. Nosotros tenemos a Dios como objeto de fe. Una persona que cree en la reencarnación, yo incluso diría que tiene más fe que yo, porque se necesita mucha fe para creer en eso.